Llevo 3 años trabajando como moderador de contenido para una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo. Mi turno es el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y créeme cuando te digo que he visto cosas que nunca pensé que existirían. Vídeos que la gente sube creyendo que nadie los va a revisar, contenido que viola todas las políticas imaginables. Pero hay una noche en particular, una que ocurrió hace 6 meses, que me cambió para siempre. Una noche en la que vi algo que no debía ver, y que me hizo darme cuenta de que a veces, el verdadero horror no está en lo que muestran los vídeos, sino en darte cuenta de que tú también estás siendo observado. Antes de continuar con esta historia, déjame pedirte un favor. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Sombras Antiguas, activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos historias que te van a helar la sangre. Y ahora sí, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo, porque esta historia te va a hacer pensar 2 veces antes de sentirte seguro en tu propia casa. Todo comenzó una madrugada de martes, alrededor de las 2 de la mañana. La oficina estaba en silencio absoluto, solo se escuchaba el zumbido constante de las computadoras y el aire acondicionado. Éramos moderadores en turno esa noche, pero cada uno estaba en su propio cubículo, separados por paredes grises que apenas dejaban ver la luz de los demás monitores. Mi trabajo era simple en teoría, revisar los vídeos reportados por usuarios o detectados automáticamente por el sistema, determinar si violaban las políticas de la plataforma y aprobarlos o eliminarlos. En la práctica, significaba ver cosas que ningún ser humano debería ver, y hacerlo durante 8 horas seguidas sin poder hablar con nadie sobre lo que veías. Esa noche en particular, había revisado ya unos 200 vídeos. La mayoría eran basura, peleas callejeras, discursos de odio, spam comercial, ese tipo de cosas. Estaba cansado, mis ojos ardían por mirar fijamente la pantalla durante horas, y solo quería que el turno terminara. Entonces apareció en mi cola de revisión un vídeo que llamó mi atención inmediatamente. No por su título, que era una cadena sin sentido de números y letras, ni por su miniatura, que estaba completamente negra. Lo que me llamó la atención fue su duración, 47 minutos con 20 segundos. Los vídeos reportados rara vez superaban los 5 minutos, y este era casi 10 veces más largo. Hice clic para reproducirlo, esperando encontrar algún tipo de contenido explícito o violento que justificara su reporte. Los primeros 10 segundos eran solo pantalla negra y silencio total. Estaba a punto de adelantar el vídeo cuando apareció la primera imagen, era una calle filmada desde un ángulo elevado, probablemente desde un segundo piso o un techo. La calidad era mala, granulosa, como si hubiera sido grabado con un teléfono viejo o una cámara de seguridad barata. No había audio, solo ese silencio pesado que te hace sentir incómodo. La calle estaba vacía, iluminada apenas por una farola solitaria que parpadeaba cada pocos segundos. Vi el vídeo durante 1 minuto más, esperando que algo pasara, pero no había movimiento alguno. Solo esa calle vacía, esa farola parpadeante, y esa sensación creciente de incomodidad en mi estómago. Estaba por marcar el vídeo como spam y pasar al siguiente cuando algo en la esquina inferior derecha de la pantalla captó mi atención. Era una señal de calle, apenas visible en la oscuridad, pero lo suficientemente clara para leerla. Decía Avenida Insurgentes con calle Morelos. Mi corazón dio un vuelco violento en mi pecho. Esa era la intersección que estaba a exactamente 3 cuadras de mi departamento. La sangre se me heló en las venas. Pausé el vídeo inmediatamente y me quedé mirando la pantalla fijamente, tratando de convencerme de que había leído mal, de que era solo una coincidencia. Hay miles de calles con esos nombres en todo el país, me dije a mí mismo. Pero algo en mi interior sabía que no era una coincidencia. Reconocía esa farola, reconocía la forma en que la luz se proyectaba sobre el pavimento agrietado, reconocía incluso la tienda de abarrotes que se veía parcialmente en el borde izquierdo del encuadre. Era mi vecindario. No había duda. Alguien había filmado mi vecindario y había subido el vídeo a la plataforma. Respiré profundo, tratando de calmar mi pulso acelerado, y le di play nuevamente. Durante los siguientes 5 minutos no pasó absolutamente nada. Solo esa calle vacía, esa farola parpadeante, ese silencio que ahora se sentía amenazante. Entonces, en el minuto 18 con 32 segundos, algo apareció en el encuadre. Era una figura humana que caminaba por la acera, moviéndose lentamente bajo la luz de la farola. Iba vestida de oscuro, con una sudadera con capucha que le cubría el rostro. Caminaba con pasos lentos y deliberados,
como si supiera exactamente a dónde se dirigía. La figura se detuvo justo debajo de la farola, y por un segundo, solo un segundo terrible y eterno, levantó la cabeza hacia la cámara. No pude ver su rostro, la capucha lo cubría completamente, pero sentí su mirada atravesando la pantalla, atravesándome a mí. Un escalofrío me recorrió toda la espalda y la piel se me erizó. La figura permaneció ahí durante casi un minuto completo, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Luego, tan lentamente como había llegado, continuó caminando hasta desaparecer del encuadre. El vídeo continuó mostrando la calle vacía durante otros 20 minutos más, pero yo ya no podía concentrarme. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Revisé los metadatos del vídeo con manos temblorosas. Había sido subido hacía exactamente horas, alrededor de las 10 de la noche, por una cuenta creada ese mismo día. El usuario no tenía foto de perfil, ni seguidores, ni ningún otro contenido. Era una cuenta fantasma, creada específicamente para subir ese vídeo. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fueron las coordenadas geográficas integradas en el archivo. Las coordenadas GPS marcaban una ubicación exacta, el edificio justo enfrente del mío, segundo piso, ventana que daba directamente a la calle Morelos. Alguien había grabado mi vecindario desde el edificio de enfrente, y había subido el vídeo horas antes. Mis manos temblaban mientras seguía revisando el vídeo. Lo adelanté hasta los últimos minutos, buscando cualquier otra pista, cualquier otra cosa que me dijera qué demonios estaba pasando. En el minuto 43, algo más apareció en la pantalla. Era otra figura, pero esta vez venía desde la dirección opuesta. Caminaba más rápido que la primera, casi corriendo, y cuando pasó bajo la farola pude ver que llevaba algo en las manos. Parecía una bolsa o una mochila. La figura se detuvo exactamente en el mismo lugar donde se había detenido la primera, levantó la cabeza hacia la cámara con ese mismo gesto escalofriante, y luego siguió su camino hasta desaparecer. Era demasiado. Cerré el vídeo inmediatamente y me quedé sentado en mi cubículo, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi mente racional me decía que debía ser algún tipo de proyecto artístico raro, o tal vez un vídeo de vigilancia que alguien había encontrado y subido sin pensar. Pero mi instinto me gritaba que había algo profundamente equivocado en todo esto. ¿Por qué alguien filmaría mi calle específicamente? ¿Por qué subirían un vídeo de 47 minutos de una calle vacía? ¿Y quiénes eran esas figuras que miraban directamente a la cámara? Marqué el vídeo para eliminación inmediata por contenido perturbador y violación de privacidad, pero algo me impulsó a hacer una copia antes de borrarlo del sistema. Guardé el archivo en una memoria USB que tenía en mi mochila, sabiendo que técnicamente estaba violando las políticas de la empresa, pero sin importarme en ese momento. Necesitaba tener evidencia de lo que había visto. Terminé de procesar el reporte, eliminé el vídeo de la plataforma, y traté de continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Pero no podía concentrarme. Cada vídeo que revisaba después de ese parecía contener sombras que no debían estar ahí, movimientos en las esquinas que desaparecían cuando trataba de enfocarlos. El resto de mi turno fue una tortura silenciosa. Cada media hora revisaba mi teléfono, mirando las cámaras de seguridad de mi edificio que tenía instaladas en una aplicación. Todo parecía normal, el pasillo vacío, la puerta de mi departamento cerrada, las luces apagadas. Pero esa normalidad ahora se sentía falsa, como si estuviera viendo una escenografía cuidadosamente preparada en lugar de mi verdadero hogar. Cuando finalmente terminó mi turno a las 7 de la mañana, salí de la oficina con un nudo en el estómago que no se disolvía. El camino a casa fue el más largo de mi vida. Cada coche que pasaba, cada persona que caminaba por la calle, me parecía sospechosa. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras en lugar de usar el elevador, necesitaba mantenerme en movimiento, mantener mi mente ocupada. Abrí la puerta de mi departamento con manos temblorosas y lo primero que hice fue ir directo a la ventana que daba a la calle Morelos. Miré hacia el edificio de enfrente, buscando la ventana del segundo piso desde donde debió haberse grabado el vídeo. Había cortinas cerradas, ninguna señal de vida, ninguna cámara visible. Pero ahora sabía que alguien había estado ahí, observando, grabando, esperando. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura levantando la cabeza hacia la cámara, ese gesto que parecía decir te veo. Me levanté varias veces para revisar las cerraduras de las puertas y ventanas,
para mirar por la mirilla hacia el pasillo vacío, para convencerme de que estaba solo y seguro. Pero la seguridad es una ilusión, y esa noche aprendí que a veces, el verdadero horror no viene de lo que ves, sino de saber que tú también estás siendo visto. Desde entonces, cada noche antes de dormir, reviso las ventanas del edificio de enfrente. Y a veces, solo a veces, veo una luz tenue en esa ventana del segundo piso, y siento que alguien está ahí, todavía observando, todavía grabando, todavía esperando. Mi nombre es Andrea y llevo 5 años trabajando como moderadora de contenido para una plataforma de medios sociales. Durante ese tiempo he desarrollado una habilidad extraña, puedo detectar patrones donde otros solo ven caos. Es como si mi cerebro estuviera programado para encontrar conexiones entre cosas que parecen completamente aleatorias. Esta habilidad me convirtió en una de las mejores moderadoras del equipo, pero también me hizo ver algo que nunca debí ver. Algo que me hizo darme cuenta de que hay personas en Internet que no solo observan el mundo, sino que parecen conocer el futuro de una manera que desafía toda lógica. Todo comenzó hace 8 meses cuando me asignaron revisar una cuenta que había sido reportada múltiples veces por contenido perturbador. El nombre de usuario era solo una cadena de números, 7, 2, 9, 3, 1. No tenía foto de perfil, no seguía a nadie, y nadie la seguía. Había sido creada hacía exactamente 1 año y medio, y desde entonces había publicado contenido de manera irregular. El contenido en sí no era explícitamente violento ni sexual, por eso no había sido eliminada automáticamente por los filtros. Eran solo imágenes y vídeos aparentemente sin sentido, calles vacías filmadas de noche, fotografías de edificios abandonados, clips cortos de intersecciones de tráfico grabados desde ángulos extraños. Lo que llamó mi atención fue la consistencia obsesiva en el formato. Cada publicación seguía exactamente la misma estructura, una imagen o vídeo de entre 15 y 30 segundos, una descripción que contenía solo una fecha y una ubicación específica, y nada más. No había hashtags, no había comentarios del usuario, no había ningún tipo de interacción con otros. Era como si la cuenta existiera únicamente para documentar esos lugares específicos en esos momentos específicos. La primera publicación mostraba una intersección en Chicago, con la fecha 3 de febrero de 2024. La segunda mostraba un callejón en Boston, con la fecha 19 de marzo de 2024. Y así continuaba, publicación tras publicación, una letanía interminable de lugares y fechas. Revisé las primeras 20 publicaciones sin encontrar nada que justificara su eliminación. Eran raras, sí, inquietantes incluso, pero no violaban técnicamente ninguna política. Estaba a punto de marcar la cuenta como contenido extraño pero permitido cuando decidí hacer algo que normalmente no hago, investigar más allá de la plataforma. Tomé la primera publicación, la intersección de Chicago con fecha 3 de febrero, y la busqué en Google junto con cualquier noticia de ese día. Lo que encontré me dejó helada. El 3 de febrero de 2024, exactamente a las 11:40 de la noche, hubo un accidente fatal en esa intersección específica. Un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste de luz, muriendo en el acto. Podría haber sido una coincidencia, me dije a mí misma mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. Decidí verificar la segunda publicación, el callejón de Boston del 19 de marzo. Me tomó más tiempo encontrar información porque no fue un accidente de tráfico, sino una desaparición. Una mujer de 32 años llamada Sarah Michei fue vista por última vez entrando a ese callejón exactamente el 19 de marzo de 2024 alrededor de las 10 de la noche. Nunca fue encontrada. El vídeo había sido publicado 2 días antes de su desaparición. Mi respiración se volvió más agitada, mis manos comenzaron a temblar sobre el teclado. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. Verifiqué la tercera publicación, luego la cuarta, luego la quinta. Cada una seguía el mismo patrón aterrador, mostraba una ubicación específica y una fecha, y en cada una de esas ubicaciones y fechas había ocurrido algún tipo de tragedia. Accidentes automovilísticos, desapariciones, incendios, ataques violentos. No había excepciones. Cada publicación era como una marca en un mapa del horror, documentando eventos terribles antes de que sucedieran. La cuenta no estaba documentando estos lugares por casualidad, estaba prediciendo exactamente dónde y cuándo ocurrirían estas tragedias. Y lo más perturbador de todo era que había publicado su contenido días, a veces incluso semanas, antes de que los eventos ocurrieran. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones.
Tal vez el dueño de la cuenta estaba involucrado en estos incidentes, tal vez era un asesino serial documentando sus crímenes de manera críptica. Pero eso no explicaba los accidentes de tráfico ni los incendios, eventos que claramente no podían ser causados por una sola persona. Tal vez tenía acceso a información privilegiada, tal vez trabajaba en servicios de emergencia o en alguna agencia gubernamental. Pero incluso eso no tenía sentido, porque nadie puede predecir accidentes aleatorios con semanas de anticipación. Había algo profundamente equivocado en todo esto, algo que desafiaba cualquier explicación lógica que pudiera encontrar. Seguí revisando las publicaciones, adentrándome más y más en el historial de la cuenta. Había 137 publicaciones en total, cada una documentando una ubicación y una fecha diferentes. Verifiqué 20 de ellas de manera aleatoria, buscando en archivos de noticias, reportes policiales, cualquier cosa que pudiera confirmar o refutar el patrón. Todas coincidían. Cada ubicación, cada fecha, cada hora aproximada, todas estaban conectadas con algún tipo de tragedia. El patrón era infalible, metódico, imposible. Sentí un nudo apretarse en mi garganta mientras miraba fijamente la pantalla, la luz azul del monitor proyectando sombras extrañas en las paredes de mi cubículo. Entonces vi la publicación más reciente, subida apenas 3 días antes. Mostraba una calle que reconocí inmediatamente porque pasaba por ahí todos los días camino al trabajo. Era la Avenida Libertad en mi propia ciudad, filmada desde un ángulo que mostraba claramente la tienda de café donde compraba mi desayuno cada mañana. La descripción contenía solo una fecha, mañana. 15 de noviembre de 2025. Mi sangre se convirtió en hielo. La cuenta estaba prediciendo algo que ocurriría mañana, en mi ciudad, en una calle que conocía perfectamente. Y si el patrón se mantenía, si esta predicción era tan precisa como todas las anteriores, entonces algo terrible iba a suceder en menos de 24 horas. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Documenté todo lo que había encontrado en un reporte detallado, incluyendo las verificaciones que había hecho de las publicaciones anteriores y sus conexiones con eventos reales. Envié el reporte a mi supervisor inmediatamente, marcando la cuenta para investigación urgente y posible contacto con las autoridades. Luego, porque no podía simplemente quedarme sentada esperando, llamé a la línea de denuncias anónimas de la policía local. Expliqué la situación de la manera más coherente que pude, sabiendo que sonaba completamente demente. Una cuenta de redes sociales que predice tragedias había publicado algo sobre una calle de nuestra ciudad para mañana. La operadora fue amable pero escéptica, como era de esperarse. Me preguntó si había alguna amenaza específica, algún detalle concreto sobre qué tipo de evento podría ocurrir. No tenía nada de eso, solo un vídeo de 15 segundos de una calle vacía y una fecha. Me dijo que pasarían la información al departamento correspondiente, pero pude escuchar en su voz que no esperaba que tomaran ninguna acción real. ¿Cómo podrían? No había ninguna amenaza tangible, ningún crimen que prevenir, solo el presentimiento aterrador de que algo iba a salir mal. Colgué el teléfono sintiéndome impotente y frustrada, sabiendo que probablemente nadie me tomaría en serio hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de las publicaciones que había revisado. Traté de encontrar algún patrón adicional, alguna pista sobre quién estaba detrás de la cuenta o cómo sabían lo que iba a suceder. Pero no había nada más, solo esas ubicaciones, esas fechas, ese conocimiento imposible del futuro. A las 3 de la mañana me levanté y volví a mi computadora, revisando obsesivamente la cuenta para ver si había alguna actualización, algún nuevo detalle que pudiera darme más información. No había nada nuevo, solo ese vídeo de la Avenida Libertad y esa fecha que se acercaba inexorablemente, mañana. Cuando amaneció el 15 de noviembre, estaba completamente exhausta pero no podía quedarme en casa. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma, algo que nunca había hecho en 5 años, y luego me dirigí directamente a la Avenida Libertad. No sabía qué esperaba encontrar ni qué podría hacer para prevenir lo que fuera que iba a suceder, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba ver con mis propios ojos si las predicciones de la cuenta eran realmente precisas o si todo había sido una coincidencia macabra que mi mente ansiosa había magnificado. Llegué alrededor de las 9 de la mañana y me senté en un banco desde donde podía ver claramente el tramo de calle que aparecía en el vídeo. Pasaron las horas lentamente. Observé a la gente pasar, a los coches circular, a la vida cotidiana desarrollarse sin ninguna señal de peligro inminente. Las 10 de la mañana,
las 11, el mediodía. Nada. Comencé a sentir una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Tal vez había exagerado, tal vez las coincidencias que había encontrado eran solo eso, coincidencias. Tal vez mi trabajo revisando contenido perturbador durante años finalmente me había afectado la mente, haciéndome ver patrones donde no los había. Estaba considerando irme a casa cuando, a las 2:40 de la tarde, escuché las sirenas. Llegaron 2 patrullas, una ambulancia, y camiones de bomberos. Se detuvieron exactamente frente al edificio que aparecía en el fondo del vídeo que había visto en la cuenta. Hubo un colapso estructural en uno de los departamentos del 3er piso, causado por una fuga de gas que nadie había detectado a tiempo. 3 personas resultaron heridas, una de ellas gravemente. Observé desde mi banco mientras los paramédicos sacaban a las víctimas, mientras los bomberos acordonaban el área, mientras los curiosos se reunían alrededor para mirar. Y en ese momento supe, con una certeza absoluta y aterradora, que la cuenta no estaba adivinando. De alguna manera, de alguna forma imposible, sabía exactamente qué iba a pasar. Desde ese día, reviso la cuenta obsesivamente cada pocas horas. La plataforma no la ha eliminado a pesar de mi reporte, probablemente porque no pueden probar técnicamente que esté violando ninguna política. Sigue publicando con la misma regularidad inquietante, una ubicación, una fecha, un destino sellado. He intentado rastrear la dirección IP, encontrar alguna información sobre quién está detrás de ella, pero es como si la cuenta no existiera realmente, como si fuera un fantasma en el sistema. Y cada vez que veo una nueva publicación, cada vez que veo una nueva fecha acercándose, siento ese mismo nudo en el estómago, esa misma impotencia terrible. Porque ahora sé que hay cosas en Internet que no deberíamos poder ver, predicciones que no deberíamos poder conocer, y un futuro que parece estar escrito en piedra mucho antes de que lleguemos a él. Trabajo como moderador de contenido desde hace años, y en ese tiempo he desarrollado una especie de inmunidad emocional a lo que veo en las pantallas. Vídeos violentos, contenido perturbador, imágenes que la mayoría de la gente no podría soportar ver ni una vez. Para mí se volvieron rutina, parte del trabajo, algo que procesas mecánicamente y luego archivas en algún rincón de tu mente. Pero hay algo que ninguna cantidad de exposición puede prepararte para enfrentar, el momento en que te das cuenta de que lo que estás viendo en la pantalla de alguna manera te está viendo de vuelta. Y eso fue exactamente lo que me pasó hace 2 meses, cuando descubrí un rostro que aparecía una y otra vez en vídeos completamente diferentes, subidos por usuarios sin ninguna conexión aparente. Todo comenzó con un vídeo reportado por contenido inapropiado. Era una grabación casera de una fiesta de cumpleaños infantil, nada particularmente perturbador a primera vista. Niños corriendo, padres conversando, una mesa con pastel y globos. El vídeo había sido reportado porque algunos usuarios notaron algo extraño en el fondo. Lo revisé cuadro por cuadro como parte de mi protocolo estándar, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el borde izquierdo del encuadre, parcialmente oculto detrás de una puerta entreabierta, había un rostro. No estaba mirando a los niños ni a la cámara principal. Sus ojos estaban fijos en un punto específico fuera del encuadre, con una intensidad que era perturbadora incluso en una imagen congelada. El rostro era pálido, de rasgos indefinidos, casi como si estuviera ligeramente desenfocado mientras todo lo demás permanecía nítido. Marqué el vídeo para revisión adicional y seguí con mi trabajo. Pero esa imagen se quedó conmigo de una manera incómoda, flotando en el borde de mi consciencia mientras revisaba otros contenidos. 3 horas después, encontré otro vídeo reportado, esta vez una grabación de un concierto callejero en una ciudad completamente diferente. El vídeo mostraba a un músico tocando la guitarra mientras la gente pasaba. Estaba revisándolo por posibles problemas de derechos de autor cuando algo en el fondo llamó mi atención. Ahí estaba otra vez, ese mismo rostro. Esta vez estaba entre la multitud, pero nuevamente no miraba al músico ni parecía interesado en lo que ocurría frente a la cámara. Sus ojos estaban fijos en ese mismo punto invisible, con esa misma intensidad inquietante. Mi pulso se aceleró. Pausé el vídeo y amplié la imagen todo lo que pude. Era el mismo rostro, no había duda. Los mismos rasgos pálidos, la misma expresión vacía, los mismos ojos fijos en algo que yo no podía ver. Durante los siguientes 3 días encontré ese rostro en 7 vídeos más.
Cada uno había sido subido por usuarios diferentes, en fechas diferentes, grabados en ubicaciones completamente distintas, una boda en Texas, un vídeo turístico de Japón, una protesta en España, una transmisión en vivo de un mercado en India. No había ningún patrón geográfico ni temporal que conectara estos vídeos, excepto por una cosa: en todos ellos aparecía ese rostro en el fondo, siempre parcialmente oculto, siempre mirando hacia ese punto específico fuera de cámara. Nunca miraba directamente a la cámara, nunca interactuaba con nadie en el vídeo, simplemente estaba ahí, observando algo que permanecía invisible para el resto de nosotros. La piel se me erizó cada vez que lo encontraba, una sensación de incomodidad profunda que crecía con cada nuevo avistamiento. Comencé a documentar cada aparición de manera obsesiva. Creé un archivo privado con capturas de pantalla de cada vídeo, anotando la fecha de subida, la ubicación de la grabación y la posición exacta del rostro en el encuadre. Intenté encontrar algún patrón en la dirección de su mirada, trazando líneas imaginarias desde sus ojos hacia el punto donde parecía estar enfocado. Todas las líneas convergían hacia el mismo lado del encuadre, siempre hacia la derecha del espectador, como si estuviera observando algo que estaba justo fuera del borde de cada vídeo. Revisé los metadatos de los archivos, busqué similitudes en las cámaras utilizadas, traté de encontrar cualquier indicio de manipulación digital. No había nada. Los vídeos parecían completamente genuinos, sin señales de edición o efectos añadidos. Le mencioné lo que estaba encontrando a mi supervisor, pero él simplemente se encogió de hombros. Me dijo que probablemente era alguien que se dedicaba a colarse en vídeos ajenos, una especie de fotobomber dedicado que viajaba por el mundo apareciendo en el fondo de grabaciones aleatorias. Su explicación tenía sentido en teoría, pero no explicaba la consistencia absoluta en la expresión del rostro, en la dirección de su mirada, en esa calidad extraña y desenfocada que lo hacía parecer más una aparición que una persona real. Tampoco explicaba cómo podía aparecer en vídeos grabados simultáneamente en lados opuestos del planeta. Pero mi supervisor no estaba interesado en profundizar más, y técnicamente los vídeos no violaban ninguna política, así que simplemente me dijo que continuara con mi trabajo y dejara de obsesionarme con un rostro en el fondo. Pero no pude dejarlo ir. Cada turno buscaba activamente ese rostro entre los cientos de vídeos que revisaba. Se convirtió en una compulsión, una necesidad de encontrarlo y confirmar que no me lo estaba imaginando. Y lo encontraba, una y otra vez, siempre en el mismo estado de semi-invisibilidad, siempre mirando hacia ese punto desconocido. Comencé a tener pesadillas donde ese rostro aparecía en mi propia casa, en el reflejo de mi espejo, en las ventanas de mi departamento, siempre observando algo que yo no podía ver. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, revisando compulsivamente cada rincón de mi habitación para asegurarme de que estaba solo. Entonces, hace exactamente 2 semanas, algo cambió. Estaba revisando un vídeo de un blog de viajes, una pareja documentando su visita a un museo de arte moderno. El vídeo era largo, casi 20 minutos, y lo estaba adelantando para verificar que no hubiera contenido reportable cuando lo vi. El rostro estaba ahí otra vez, esta vez reflejado en el vidrio de una de las obras de arte expuestas. Pero esta vez era diferente. Esta vez, por primera vez en todos los vídeos que había revisado, sus ojos no estaban fijos en ese punto invisible a la derecha. Esta vez estaban mirando directamente a la cámara. Directamente a mí. Mi sangre se congeló en mis venas. Pausé el vídeo inmediatamente, mis manos temblando sobre el mouse. Amplié la imagen tanto como pude. Ahí estaba, ese rostro pálido y desenfocado, pero ahora con los ojos clavados directamente en la lente de la cámara, con una intensidad que atravesaba la pantalla y me perforaba el alma. Cerré el vídeo de golpe, mi respiración agitada y superficial. Me levanté de mi escritorio y caminé por la oficina, tratando de calmar mi pulso acelerado, diciéndome a mí mismo que era solo una coincidencia, que el ángulo de la cámara solo hacía parecer que estaba mirando directamente. Pero sabía que no era verdad. Había revisado suficientes vídeos, había visto suficientes ángulos de cámara para saber cuando algo estaba mirando directamente al lente. Y ese rostro me había estado mirando a mí. Volví a mi escritorio después de media hora, obligándome a continuar con mi trabajo. Pero cada vídeo que revisaba después de eso me ponía los nervios de punta, esperando ver ese rostro aparecer nuevamente, esperando encontrarlo mirándome otra vez. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, algo se sentía profundamente equivocado. No podía señalar qué exactamente, pero había una sensación de presencia en el aire, como si alguien hubiera estado ahí mientras yo estaba fuera.
Revisé cada habitación meticulosamente, las cerraduras de las puertas, las ventanas, los armarios. Todo estaba en su lugar, nada faltaba, ninguna señal visible de intrusión. Pero esa sensación no desaparecía. Me senté en mi sala, tratando de convencerme de que la paranoia finalmente me había alcanzado después de años de ver contenido perturbador. Fue entonces cuando escuché el golpe en mi ventana. Un golpe seco y deliberado, como si alguien hubiera tocado el vidrio con los nudillos. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo violentamente contra mis costillas. Me acerqué lentamente a la ventana, cada paso se sentía como caminar a través de melaza. Las cortinas estaban cerradas. Respiré profundo, tratando de reunir el coraje para abrirlas y mirar afuera. Cuando finalmente lo hice, no había nadie. Solo la calle vacía 3 pisos abajo, iluminada por las farolas amarillentas. Ningún árbol cercano cuyas ramas pudieran haber rozado el vidrio, ninguna explicación lógica para ese sonido. Me quedé ahí parado durante varios minutos, observando la calle, esperando ver algún movimiento. Nada. Cerré las cortinas nuevamente y me alejé de la ventana, sintiendo que algo fundamental había cambiado en mi relación con el mundo que me rodeaba. Desde esa noche, he visto ese rostro en vídeos más. Y en cada uno de ellos, está mirando directamente a la cámara. Ya no observa ese punto invisible fuera del encuadre. Me observa a mí. He dejado de reportarlo a mi supervisor porque sé que no me creerá, que pensará que finalmente me quebré bajo la presión del trabajo. Pero yo sé lo que he visto, sé lo que sigue apareciendo una y otra vez. Y lo peor de todo es que ahora, cuando reviso vídeos en mi turno nocturno, cuando la oficina está en silencio y solo se escucha el zumbido de las computadoras, siento esa misma presencia que sentí en mi departamento. Siento que algo está detrás de mí, observándome mientras yo observo las pantallas. Y cada vez que reúno el valor para voltear y mirar, no hay nada ahí. Solo las sombras entre los cubículos y esa certeza terrible de que los ojos que he visto en tantos vídeos ahora me están viendo en la vida real, esperando el momento en que finalmente voltee y descubra que lo que he estado buscando en las pantallas ha estado justo detrás de mí todo este tiempo. Me llamo Gabriela y he trabajado como moderadora de contenido durante los últimos 3 años. Es un trabajo que te cambia, que te hace ver el lado más oscuro de la humanidad hasta que te insensibilizas o te destruye. Yo pensaba que estaba en el primer grupo, que había construido muros suficientemente altos en mi mente para protegerme de lo que veía cada noche en mi pantalla. Pero hay cosas para las que ningún muro es suficiente, especialmente cuando descubres que la persona al otro lado de la pantalla sabe cosas sobre ti que nadie debería saber. Cosas que no están en ningún perfil público, cosas que solo podrías saber si me estuvieras observando en este preciso momento. Trabajo el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, en una oficina casi vacía donde solo hay otros 3 moderadores dispersos en diferentes pisos. Es un trabajo solitario y agotador, pero paga bien y me permite mantener cierta distancia emocional de lo que hago. Durante mi turno, reviso cientos de vídeos y publicaciones reportadas, decidiendo qué se queda y qué se elimina de la plataforma. Hace exactamente un mes, comencé a recibir mensajes de una cuenta que había sido reportada por contenido extremadamente perturbador. El nombre de usuario era solo una serie de caracteres aleatorios, y la cuenta había sido creada hacía apenas 2 días. Había subido varios vídeos que violaban múltiples políticas, contenido que no voy a describir aquí porque hay cosas que es mejor no poner en palabras. Eliminé el contenido y bloqueé la cuenta siguiendo el protocolo estándar. Debería haber terminado ahí, pero no fue así. Esa misma noche, a las 3:15 de la madrugada, recibí un mensaje directo en el sistema interno de moderación. Era de la misma cuenta que acababa de bloquear, lo cual era técnicamente imposible porque las cuentas bloqueadas no pueden enviar mensajes. El mensaje decía simplemente, Gabriela, sé que estás sola ahí. Mi corazón se detuvo por un segundo completo. Miré alrededor de mi cubículo, sintiendo de repente la oficina vacía como una trampa en lugar de un refugio. El sistema interno de moderación no mostraba nuestros nombres reales a los usuarios, solo códigos de identificación anónimos. No había forma de que esa cuenta supiera mi nombre. Mis manos temblaban mientras reportaba el mensaje como una violación grave de seguridad. Bloqueé la cuenta nuevamente, esta vez marcándola para revisión de alto nivel. Traté de continuar con mi trabajo, pero cada pocos minutos revisaba sobre mi hombro, escuchando cada pequeño sonido en la oficina silenciosa.
El zumbido del aire acondicionado, el clic ocasional de las computadoras, el eco distante de mis propios movimientos. A las 5 de la madrugada, recibí otro mensaje. Esta vez decía: llevas puesta una sudadera gris con capucha. Te acabas de tomar un café hace 10 minutos. Todavía tienes la taza en tu escritorio. La sangre se me heló en las venas. Miré hacia abajo. Efectivamente, llevaba una sudadera gris con capucha. Y sí, había una taza de café medio vacía en mi escritorio. Alguien me estaba observando en este preciso momento. Me levanté de un salto, mi silla rodando hacia atrás con un chirrido agudo que rompió el silencio. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando cámaras ocultas, buscando cualquier señal de que alguien más estuviera en la oficina. Las cámaras de seguridad oficiales estaban en los pasillos y en las entradas, no dentro de los cubículos para proteger nuestra privacidad mientras trabajamos. Pero alguien tenía que estar viéndome, alguien tenía que tener acceso a mi ubicación física. Corrí hacia el baño, el único lugar donde sabía que había una cámara de seguridad en el pasillo que podía revisar desde mi teléfono usando la aplicación de seguridad del edificio. Revisé el feed de las últimas 2 horas. No había nadie más en mi piso excepto yo. Los pasillos estaban completamente vacíos. Volví a mi cubículo con pasos lentos y deliberados, cada músculo de mi cuerpo tenso como un cable a punto de romperse. Me senté frente a mi computadora y vi que había otro mensaje esperando. Este decía: no vas a encontrar a nadie en las cámaras. Pero yo sigo aquí, viéndote respirar cada vez más rápido. ¿Tienes miedo, Gabriela? Deberías. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Mis manos buscaron mi teléfono para llamar a seguridad, pero antes de que pudiera marcar, llegó otro mensaje: si llamas a alguien, voy a desaparecer. Y entonces nunca sabrás quién soy ni cómo llegué tan cerca de ti. ¿No quieres saber la verdad? Mis dedos se congelaron sobre la pantalla del teléfono. Había algo en ese mensaje que sonaba casi razonable, casi lógico en medio del terror absoluto que sentía. Le respondí por primera vez, escribiendo con manos temblorosas: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó casi inmediatamente: soy alguien que ha estado observándote durante mucho tiempo. Sé todo sobre ti. Sé que vives en el departamento B en el edificio de ladrillo rojo en la calle Juárez. Sé que tomas la misma ruta al trabajo todos los días, saliendo de tu casa a las 10:30 de la noche. Sé que tu gato se llama Misa y que siempre dejas la luz de la cocina encendida cuando sales. Cada detalle era exacto, cada observación era precisa. Mi departamento, mi ruta, mi gato, mis hábitos. Alguien me había estado siguiendo, estudiando, documentando cada aspecto de mi vida cotidiana sin que yo me diera cuenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escribía desesperadamente: ¿qué quieres? Por favor, solo dime qué quieres. La respuesta que llegó fue peor que cualquier amenaza directa: solo quiero que sepas que nunca estás realmente sola. Incluso cuando piensas que estás segura en tu casa, en tu trabajo, en tu rutina diaria, yo estoy ahí. Observando. Esperando. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme porque no sabes dónde buscar. No dejé de llorar mientras tomaba capturas de pantalla de todos los mensajes. Llamé a seguridad inmediatamente, sin importarme la amenaza de que desaparecería. 2 guardias llegaron a mi piso en menos de 5 minutos. Les mostré los mensajes, les expliqué la situación entre sollozos entrecortados. Revisaron toda la oficina, cada cubículo, cada rincón oscuro. No encontraron a nadie. Revisaron las grabaciones de seguridad de todas las cámaras del edificio. No había nadie más que yo en mi piso durante las últimas horas. Me escoltaron fuera del edificio esa noche y me dijeron que no volviera hasta que el departamento de seguridad informática pudiera rastrear de dónde venían los mensajes. Pasé los siguientes 3 días en casa de mi hermana, demasiado aterrada para estar sola en mi propio departamento. El departamento difícilmente rastreó la dirección IP de los mensajes. Venían desde dentro del edificio de oficinas, específicamente desde mi propia computadora de trabajo. Pero eso era imposible, porque yo era la única persona usando esa computadora cuando llegaron los mensajes. No había señales de acceso remoto, no había malware detectado,
no había explicación técnica para cómo alguien podía estar enviando mensajes desde mi computadora mientras yo estaba sentada frente a ella. La empresa me ofreció transferirme a un turno diurno en una ubicación diferente, con medidas de seguridad adicionales. Acepté inmediatamente, aunque una parte de mí sabía que no importaría. Porque si alguien podía saber todo sobre mí, si alguien podía enviar mensajes desde mi propia computadora, si alguien podía observarme sin dejar rastro alguno en las cámaras de seguridad, entonces no había lugar donde pudiera esconderme realmente. Durante mi última noche en esa oficina, mientras empacaba mis cosas personales con un guardia de seguridad esperando en el pasillo, recibí un último mensaje. Esta vez llegó a mi teléfono personal, a un número que no había compartido con nadie en el trabajo. Decía: "Nos vemos pronto, Gabriela. En tu nuevo trabajo. En tu nueva rutina. Estaré observando". Han pasado 3 semanas desde que empecé en la nueva oficina. Todo parece normal, las medidas de seguridad están en su lugar, trabajo rodeada de gente durante el día. Pero cada vez que miro mi pantalla, cada vez que reviso un vídeo o una publicación, siento esa sensación familiar de ser observada. Y anoche, cuando salí del trabajo y caminé hacia el estacionamiento, vi una figura parada bajo una farola en la distancia. No pude ver su rostro, pero estaba completamente inmóvil, mirando en mi dirección. Cuando parpadeé, ya no estaba ahí. Tal vez nunca estuvo. O tal vez siempre ha estado ahí, en cada esquina, en cada sombra, en cada reflejo que veo en mi pantalla mientras trabajo. Observando, esperando, sabiendo que no importa a dónde vaya o qué medidas tome, nunca podré escapar realmente de alguien que conoce cada detalle de mi vida. Y lo peor de todo es que cada noche, cuando llego a casa y reviso las cerraduras de mi puerta, encuentro un nuevo mensaje en mi teléfono. Solo 3 palabras: "Dulces sueños, Gabriela". Y sé que en algún lugar, alguien está observando las luces de mi departamento apagarse una por una, contando los minutos hasta que me quede dormida, vulnerable y expuesta en la oscuridad. Soy moderador de contenido desde hace 6 años, y en ese tiempo he aprendido a reconocer patrones que la mayoría de la gente nunca notaría. Pequeñas conexiones entre vídeos aparentemente sin relación, usuarios que parecen coordinar sus actividades sin comunicarse directamente, tendencias oscuras que emergen del caos digital. Es parte de lo que me hace bueno en mi trabajo, esa capacidad de ver el bosque completo mientras otros solo ven árboles individuales. Pero hace 3 meses descubrí un patrón que me hizo desear nunca haber desarrollado esa habilidad. Un patrón que conectaba docenas de vídeos eliminados por contenido extremo, y que todos convergían en un solo lugar. Un lugar que estaba más cerca de mí de lo que jamás hubiera querido imaginar. Todo comenzó cuando noté algo extraño en los metadatos de un vídeo que había eliminado. Era contenido perturbador que no voy a describir, pero mientras procesaba la eliminación, mis ojos captaron algo en los datos técnicos del archivo: coordenadas GPS precisas integradas en el vídeo. Normalmente no presto mucha atención a este tipo de información porque la mayoría de los teléfonos modernos la incluyen automáticamente, pero algo me hizo copiar esas coordenadas y guardarlas en un archivo personal. No sabía por qué en ese momento, solo fue un impulso, una corazonada de que tal vez significaban algo más. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que encontraba un vídeo particularmente perturbador, uno que realmente violaba las políticas más severas de la plataforma, revisaba sus metadatos y anotaba las coordenadas GPS si las tenía. Después de documentar 23 vídeos diferentes, me senté una noche con un mapa digital abierto en mi segunda pantalla y comencé a ingresar todas las coordenadas que había recopilado. Esperaba encontrar cierta dispersión geográfica, tal vez alguna concentración en áreas urbanas grandes donde había más usuarios. Lo que encontré en cambio me dejó paralizado en mi silla. 18 de los 23 vídeos habían sido grabados en el mismo conjunto exacto de coordenadas. No en la misma área general, no en el mismo vecindario, sino en la ubicación GPS precisa hasta el último decimal. Era estadísticamente imposible que fuera una coincidencia. Alguien había estado subiendo contenido extremadamente perturbador desde el mismo lugar específico durante meses, y ese lugar estaba marcado en mi mapa como un edificio abandonado a menos de 10 cuadras de donde yo trabajaba. Mi pulso se aceleró mientras ampliaba el mapa, tratando de obtener más información sobre la ubicación. Era un antiguo complejo industrial que había cerrado hacía más de una década, un conjunto de estructuras de concreto deterioradas que la ciudad había estado tratando de demoler durante años. El área estaba acordonada y supuestamente vigilada, pero claramente alguien había encontrado la manera de entrar.
Y no solo de entrar, sino de usar ese lugar como un escenario para grabar el tipo de contenido que me había estado quitando el sueño durante semanas. La piel se me erizó al pensar en lo que podría estar pasando en ese edificio, a solo 10 cuadras de donde yo pasaba 8 horas cada noche revisando los vídeos que salían de ahí. Debía haber reportado mis hallazgos a las autoridades inmediatamente. Debía haber enviado toda la información que había recopilado a la policía y dejar que ellos se encargaran. Pero algo en mí necesitaba saber más, necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto antes de involucrar a otros. Esa misma noche, después de terminar mi turno, conduje hasta el área donde se encontraba el edificio abandonado. Era casi las 8 de la mañana, el sol apenas comenzaba a salir, y las calles estaban desiertas. El edificio se alzaba contra el cielo gris del amanecer como una herida abierta en el paisaje urbano, sus ventanas rotas mirando como cuencas oculares vacías. Una cerca oxidada rodeaba el perímetro, con señales de peligro descoloridas advirtiendo sobre la entrada no autorizada. Estacioné mi coche a una cuadra de distancia y caminé lentamente hacia la cerca, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba ver el lugar con mis propios ojos. La cerca tenía varios agujeros donde la gente claramente había forzado la entrada, secciones donde el metal había sido cortado o doblado hacia atrás. Me deslicé a través de una de estas aberturas, sintiendo el metal oxidado raspar mi chaqueta. El complejo era más grande de lo que parecía desde fuera, un laberinto de edificios conectados por pasarelas de concreto agrietadas y patios llenos de escombros. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de vidrio bajo mis pies y el distante murmullo del tráfico matutino. Seguí las coordenadas exactas usando mi teléfono como guía, avanzando cuidadosamente a través de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, los pisos llenos de basura y restos de lo que alguna vez fueron muebles o equipo industrial. Cada paso hacía eco en el silencio pesado del edificio, y cada sombra parecía esconder amenazas invisibles. Finalmente llegué a la ubicación exacta marcada por las coordenadas, una habitación en el tercer piso de lo que parecía haber sido un edificio de oficinas. La puerta estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. La empujé lentamente con el pie, y lo que vi adentro hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. La habitación había sido convertida en una especie de estudio improvisado. Había luces de trabajo conectadas a generadores portátiles, trípodes para cámaras, reflectores caseros hechos con láminas de metal y bombillos. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron las marcas en el piso y las paredes. Manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas pero no completamente, patrones de salpicaduras que reconocí de algunos de los vídeos más perturbadores que había revisado. Este lugar no era solo donde se grababan los vídeos, era donde ocurrían las cosas que los vídeos documentaban. Mi estómago se revolvió violentamente y tuve que apoyarme contra el marco de la puerta para no caer. Durante semanas había estado viendo el contenido producido en esta habitación específica, sin saber que estaba a solo minutos de mi oficina. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para tomar fotografías de todo. Necesitaba documentar esto, necesitaba tener evidencia antes de llamar a las autoridades. Mientras fotografiaba el equipo y las manchas en el piso, noté algo en la esquina de la habitación. Era una pila de papeles, notas escritas a mano en una letra apretada y casi ilegible. Las recogí con cuidado, tratando de no tocar demasiado en caso de que fueran evidencia importante. Las notas parecían ser un registro de actividades, fechas y horarios meticulosamente documentados. Y mientras leía, mi corazón casi se detuvo. Reconocía esas fechas. Eran las mismas fechas en que los vídeos habían sido subidos a la plataforma, las mismas fechas en que yo los había revisado y eliminado durante mis turnos nocturnos. Había más. Entre las notas había fotografías impresas, imágenes de baja calidad sacadas de cámaras de vigilancia. Y en esas fotografías me vi a mí mismo. Entrando al edificio donde trabajaba. Saliendo después de mi turno. Sentado en mi coche en el estacionamiento. Alguien me había estado fotografiando, documentando mis movimientos, estudiando mi rutina. La fecha en las fotos más recientes era de anoche. Menos de 12 horas antes. Un escalofrío me recorrió toda la espalda y de repente la habitación se sintió claustrofóbica, amenazante. Ya no estaba simplemente investigando un lugar donde se había grabado contenido perturbador. Estaba parado en el centro de algo mucho más grande y personal, algo que de alguna manera me incluía a mí directamente. Escuché un sonido detrás de mí,
El crujido inconfundible de pasos sobre escombros. Me volteé bruscamente, mi pulso acelerado, esperando ver a alguien parado en el pasillo. No había nadie visible, pero el sonido había sido real, inequívoco. Alguien más estaba en el edificio. Guardé las notas y fotografías rápidamente en mi chaqueta y salí de la habitación lo más silenciosamente posible. Los pasos se escuchaban más cerca ahora, viniendo desde algún lugar abajo, subiendo las escaleras hacia el tercer piso donde yo estaba. No esperé para ver quién era. Corrí hacia la salida más cercana, bajando por una escalera diferente, saltando sobre escombros, sin importarme el ruido que hacía. Solo necesitaba salir de ese edificio, necesitaba llegar a mi coche, necesitaba poner distancia entre yo y ese lugar maldito. Llegué a mi coche respirando agitadamente, mis manos temblando tanto que apenas podía insertar la llave en el encendido. Mientras arrancaba el motor y salía de ahí a toda velocidad, miré por el espejo retrovisor hacia el edificio. En una de las ventanas del tercer piso, pude ver una silueta oscura parada completamente inmóvil, observándome partir. No pude distinguir ningún detalle, pero sabía que quienquiera que fuera, me había visto entrar, había dejado que explorara, y ahora sabía que yo sabía sobre ese lugar. Conduje directamente a la estación de policía más cercana, las notas y fotografías quemando en mi bolsillo como carbones encendidos. Les entregué todo lo que había encontrado, les mostré las coordenadas, les expliqué los vídeos que había estado eliminando. La policía investigó el edificio 2 días después. Encontraron el equipo, las manchas, evidencia de actividad reciente. Pero no encontraron a nadie, ni siquiera pudieron identificar a quién pertenecían las huellas dactilares que encontraron por todo el lugar. El caso sigue abierto, todavía bajo investigación. A mí me ofrecieron protección policial, me sugirieron mudarme temporalmente. Pero, ¿de qué sirve la protección cuando la persona que te está vigilando claramente tiene recursos, conocimiento y acceso que desafían cualquier medida de seguridad normal? Desde ese día, he dejado mi trabajo como moderador. No puedo seguir revisando contenido sabiendo que algunos de esos vídeos fueron grabados a 10 cuadras de mi oficina, sabiendo que el creador tiene fotografías mías, sabiendo que de alguna manera me elegí como parte de ¿qué? ¿Su juego? ¿Su proyecto? Pasan las semanas y sigo sintiendo que estoy siendo observado. A veces encuentro cosas fuera de lugar en mi nuevo departamento. A veces escucho pasos en el pasillo que se detienen frente a mi puerta. Y hace 3 noches, cuando revisé mi correo electrónico, había un mensaje sin remitente. Solo contenía un archivo adjunto, una fotografía mía tomada esa misma tarde, saliendo del supermercado. Y debajo de la imagen, una línea de texto: las coordenadas cambian, pero yo siempre sé dónde encontrarte. Ahora entiendo que no importa cuánto me aleje de ese edificio abandonado, no importa cuántas veces cambie mi rutina o mi ubicación. Porque las verdaderas coordenadas del infierno no son un lugar físico en un mapa. Son la certeza de que alguien, en algún lugar, siempre sabe exactamente dónde estás. Mi nombre es Carmen y he sido moderadora de contenido durante 7 años. En ese tiempo he visto prácticamente todo lo que el Internet oscuro tiene para ofrecer, y pensaba que ya nada podía sorprenderme o asustarme realmente. Había construido una distancia emocional casi perfecta entre lo que veía en las pantallas y mi vida real. Esa distancia se derrumbó completamente hace meses, cuando revisé un vídeo que parecía completamente inocente a primera vista. Un vídeo que contenía algo imposible, algo que desafió mi comprensión de la realidad y me hizo cuestionar si lo que veo en mi pantalla cada noche es realmente solo contenido digital, o si a veces las imágenes pueden filtrarse de la pantalla hacia el mundo real de maneras que nunca debimos descubrir. El vídeo en cuestión había sido reportado por múltiples usuarios, pero no por contenido perturbador o violento. Había sido reportado como extraño, inquietante de una manera que nadie podía articular claramente. Era una grabación de un tour por una casa en venta, filmada por un agente inmobiliario que mostraba las diferentes habitaciones a posibles compradores. La calidad era profesional, la iluminación era buena, y no había nada obviamente problemático en el contenido. El agente caminaba por las habitaciones describiendo las características de la propiedad mientras la cámara los seguía, mostrando ventanas amplias, pisos de madera, una cocina moderna. Todo parecía perfectamente normal hasta que llegó al minuto 3:42 segundos del vídeo, cuando el agente pasó frente a un espejo de cuerpo completo en el pasillo. Pausé el vídeo en ese punto exacto porque algo había captado mi atención periférica, esa sensación instintiva de que algo estaba fuera de lugar.
Retrocedí unos segundos y volví a reproducir la escena del espejo, esta vez prestando atención completa. El agente caminaba por el pasillo, hablando sobre el espacio de almacenamiento, y cuando pasaba frente al espejo, su reflejo aparecía como era de esperarse. Pero había algo más en ese reflejo, algo que no debería estar ahí. Detrás del reflejo del agente, en la profundidad del espejo, se veía otra figura. No era la persona que sostenía la cámara, cuyo reflejo también era visible. Era alguien más, parado en las sombras del pasillo reflejado, completamente inmóvil, observando. Amplié la imagen todo lo que pude, y lo que vi hizo que mi piel se erizara completamente. La figura en el reflejo era una mujer con el cabello largo y oscuro, vestida con ropa que parecía de otra época. Pero lo más perturbador no era su apariencia ni su presencia inexplicable en el reflejo. Lo más perturbador era su rostro. O más específicamente, la falta de reacción en su rostro mientras miraba directamente a la cámara con ojos que parecían completamente negros, vacíos de cualquier luz o humanidad. El agente continuó su recorrido sin mostrar ninguna señal de darse cuenta de que había alguien más en el pasillo, y la persona detrás de la cámara tampoco reaccionó de ninguna manera. Era como si esa figura solo existiera en el reflejo del espejo, invisible para las personas que realmente estaban ahí. Revisé el resto del vídeo cuadro por cuadro, buscando cualquier otra anomalía. En 3 momentos más, cuando la cámara captaba diferentes superficies reflectantes, ventanas o espejos, esa misma figura aparecía en el reflejo, siempre en el fondo, siempre observando. Mi instinto profesional me decía que debía ser algún tipo de truco digital, un efecto especial agregado en postproducción por alguna razón extraña. Pero cuando revisé los metadatos del archivo, no había señales de edición. El vídeo había sido subido directamente desde la cámara del agente inmobiliario sin ningún procesamiento intermedio. Además, el usuario que había subido el vídeo era una cuenta verificada de una agencia inmobiliaria legítima, no alguien que se dedicara a crear contenido de terror o bromas elaboradas. Documenté el vídeo en mi reporte estándar, marcándolo como contenido potencialmente manipulado que requería verificación adicional, pero guardé una copia en mi archivo personal. Había algo en esa figura en el reflejo que no podía sacar de mi mente, algo que se sentía más real que cualquier efecto especial que hubiera visto antes. Durante los siguientes días, empecé a notar algo extraño en otros vídeos que revisaba. No en todos, solo en algunos seleccionados al azar, pero lo suficiente como para establecer un patrón inquietante. Cuando los vídeos contenían superficies reflectantes, espejos, ventanas, pantallas de televisión apagadas, a veces podía ver cosas en los reflejos que no estaban en la escena real. Sombras que se movían independientemente, figuras borrosas en el fondo, rostros que aparecían por una fracción de segundo antes de desvanecerse. Al principio pensé que era mi imaginación, que después de años de revisar contenido perturbador finalmente estaba empezando a ver cosas que no existían. Pero luego comencé a tomar capturas de pantalla y ampliarlas, y las anomalías eran reales, estaban ahí, capturadas en los píxeles de las imágenes. Lo que realmente me aterrorizó sucedió hace exactamente 6 semanas. Estaba revisando un vídeo aparentemente mundano de una familia celebrando un cumpleaños. La cámara mostraba a los niños jugando, a los adultos conversando, una escena completamente normal y alegre. En el fondo de la toma, había una televisión apagada montada en la pared, su pantalla negra reflejando débilmente la habitación. Pausé el vídeo para ajustar el brillo de mi monitor, y cuando lo hice, vi algo en el reflejo de esa televisión que hizo que mi corazón se detuviera por completo. En el reflejo oscuro de la pantalla del televisor en el vídeo, podía ver un rostro mirando directamente hacia afuera. No era el rostro de ninguna de las personas en la fiesta. Era mi propio rostro. Mi propio reflejo, capturado de alguna manera en un vídeo que había sido grabado hace 3 años, según los metadatos. 3 años antes de que yo siquiera comenzara a trabajar como moderadora de contenido. Cerré el vídeo inmediatamente, mis manos temblando incontrolablemente sobre el mouse. Respiré profundo, tratando de calmarme, diciéndome que debía haber una explicación lógica. Tal vez la iluminación de mi oficina se había reflejado en mi monitor de alguna manera, creando la ilusión de que mi rostro estaba en el vídeo. Abrí el vídeo nuevamente, retrocedí hasta ese punto exacto, y volví a pausar. Ahí estaba otra vez, mi rostro en el reflejo del televisor apagado, mirando directamente hacia afuera con una expresión que no reconocía como propia. Era yo, pero también no era yo.
Era como ver una versión de mí misma que existía en algún lugar entre las capas de la realidad digital y la física, atrapada en los reflejos de pantallas grabadas años antes de que yo las viera. Durante las siguientes semanas, comencé a encontrar mi propio reflejo en más y más vídeos. No en todos, pero lo suficiente como para establecer que no era mi imaginación ni un error técnico. Aparecía en ventanas de coches, en espejos de baños, en pantallas de teléfonos móviles capturadas en el fondo de tomas. Siempre en el reflejo, nunca en la escena principal. Y siempre con esa misma expresión extraña que no era del todo mía, como si la versión de mí en los reflejos supiera algo que la versión real aún no había descubierto. Dejé de reportarlo a mis supervisores porque sabía cómo sonaría, sabía que pensarían que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa después de años de exposición a contenido traumático. Tal vez lo estaba. Tal vez todo esto era solo mi mente quebrándose de maneras elaboradas y complejas. Pero entonces algo cambió hace 2 semanas. Estaba trabajando mi turno nocturno habitual, revisando vídeos en mi cubículo silencioso, cuando noté que el reflejo de mi monitor mostraba algo extraño. No la habitación detrás de mí, como debería, sino una versión ligeramente diferente de mi oficina. Las paredes eran del mismo color, los muebles estaban en los mismos lugares, pero había pequeñas diferencias. La planta en la esquina estaba marchita en el reflejo, cuando en realidad estaba verde y saludable. El reloj en la pared mostraba una hora diferente. Y había alguien sentado en mi silla en el reflejo, alguien que se parecía a mí pero que no era yo. Porque yo estaba parado frente al monitor, mirando ese reflejo imposible, sintiendo mi pulso acelerarse hasta que pensé que mi corazón iba a explotar. La figura en el reflejo, esa versión alternativa de mí misma, lentamente giró su cabeza para mirarme directamente. Sus ojos eran completamente negros, como los de aquella figura en el vídeo del agente inmobiliario. Abrió su boca como si fuera a decir algo, y aunque no salió ningún sonido de mi monitor, pude leer sus labios perfectamente. Decían, ya es hora de que cambiemos de lugar. El monitor parpadeó, la imagen se distorsionó por un segundo, y cuando se estabilizó, el reflejo volvía a mostrar mi oficina normal, exactamente como debería verse. Pero algo se sentía fundamentalmente diferente. Me miré las manos y eran mis manos. Toqué mi rostro y era mi rostro. Pero había una sensación creciente de irrealidad, como si acabara de despertar de un sueño solo para darme cuenta de que el sueño era más real que esto. Desde esa noche, cada vez que miro cualquier superficie reflectante, mi monitor, un espejo, una ventana, veo cosas que no deberían estar ahí. Veo versiones alternativas de las habitaciones en las que estoy, pobladas por versiones alternativas de mí misma realizando acciones que yo no estoy haciendo. Las veo trabajando cuando yo estoy descansando, las veo durmiendo cuando yo estoy despierta, las veo viviendo vidas paralelas que se entrelazan con la mía de maneras que no puedo comprender. Y lo más aterrador de todo es que a veces, cuando miro mi reflejo, la persona que me devuelve la mirada tarda una fracción de segundo en copiar mis movimientos. Como si estuviera pensando qué hacer, como si estuviera decidiendo si seguir pretendiendo ser mi reflejo o finalmente revelar que es algo completamente diferente. He dejado mi trabajo como moderadora de contenido. No puedo seguir mirando pantallas sabiendo que las pantallas me están mirando de vuelta, sabiendo que cada reflejo es potencialmente una puerta a algo que nunca debió ser abierto. Pero no importa cuánto me aleje de los monitores, no importa cuántos espejos cubran mi casa, los reflejos siguen ahí. En las ventanas de los coches que paso en la calle, en los charcos después de la lluvia, en los ojos de las personas con las que hablo. Y cada vez que veo mi reflejo ahora, tengo que preguntarme, ¿soy realmente yo la que está mirando hacia afuera, o soy yo la que está atrapada en el reflejo, observando como otra versión de mí vive la vida que solía ser mía? Porque después de meses de ver cosas imposibles en las pantallas, después de encontrar mi propio rostro en vídeos grabados años antes de que yo los viera, he llegado a una conclusión aterradora. Tal vez los reflejos no son solo copias pasivas de la realidad. Tal vez son ventanas a otras capas de existencia, y tal vez, solo tal vez, algunas de las cosas que viven en esos reflejos han estado esperando pacientemente su oportunidad para cruzar hacia este lado. Y si has llegado hasta aquí escuchando estas historias, si has dedicado tu tiempo a adentrarte en estos relatos de moderadores que vieron demasiado, entonces te pido un último favor, suscríbete a Sombras Antiguas, porque estas historias son solo el comienzo de lo que se oculta en las capas más oscuras de Internet. Y la próxima vez que veas tu reflejo en una pantalla, en un espejo, en cualquier superficie brillante, tómate un momento para observarlo cuidadosamente.
Porque si notas aunque sea el más mínimo retraso entre tus movimientos y los de tu reflejo, si ves algo en sus ojos que no reconoces como tuyo, entonces tal vez ya es demasiado tarde. Tal vez el intercambio ya ocurrió, y la persona que crees que eres en realidad es solo el reflejo que cruzó al otro lado, mientras la versión real de ti quedó atrapada para siempre en un mundo de superficies brillantes y realidades paralelas, gritando en silencio detrás del vidrio, esperando que alguien finalmente note que algo está terriblemente equivocado.